¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán de la licenciatura de Rehabilitación para la materia de Educación Especial. Y nosotros les vamos a presentar la discapacidad visual, una educación incluyente desde la perspectiva de rehabilitación. Mi nombre es Adriana González. Yo soy Dulce Zapata. Y yo soy Hashtag Quintero. Y comenzamos. Para empezar, tenemos que entrarnos en el concepto fundamental de discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? Es un término referido hacia cualquier tipo de problema visual grave, ocasionado por patologías congénitas, accidentes o diversos virus. La discapacidad visual se define con base en dos puntos muy importantes, la agudeza visual y el campo visual. Esto engloba la disminución significativa de la agudeza visual, aun con el uso de lentes, o bien una disminución significativa de este campo. Haciendo énfasis en los conceptos, tenemos que el campo visual se refiere a la porción del espacio que un individuo puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. Y por otra parte, la agudeza visual es la capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a una determinada distancia. Es decir, cómo los ve tanto a 5 centímetros como a 5 metros. A continuación puse unos datos que me parecieron relevantes y de gran importancia que nosotros sepamos. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan una baja visión. Y es importante tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. Como podemos notar, es un porcentaje bastante alto. Y para entender todo esto, debemos empezar desde el punto más crítico, que es cómo vemos. Aquí les ejemplificamos de una manera sencilla de comprender todo este proceso. Para ver, lo principal que necesitamos es luz. El primer punto nos dice que la luz se refleja en todos los objetos y esta luz entra al ojo a través de la pupila, como se ve representado en el primer punto de la imagen. El segundo punto nos dice que la luz pasa por el lente, recreando la imagen en la retina en el fondo del globo ocular. Sin embargo, esta imagen estará invertida. El tercer punto nos menciona que la retina va a mandar la información a través del nervio óptico hacia el cerebro. Y el último punto nos menciona que el cerebro lee la señal del nervio óptico y nos dice qué es lo que estamos viendo. Como pueden ver, es una manera muy ejemplificada y muy reducida de cómo es el proceso de la vista. Los tipos que tenemos son dos. Tenemos el de deficiencia visual y tenemos el de ceguera. Deficiencia visual nos la definen como una disminución significativa, pero que aún permite ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos funcionales. Las personas con esa deficiencia tienen un campo de visión funcional, pero es decir, muy importante decir que es reducido, difuso, muchas veces pueden no tener contornos definidos, con un predominio de sombras y por lo tanto la información visual que se percibe no es completa. De igual forma, la ceguera nos dice que es la ausencia total o la percepción mínima de la luz que impide su uso funcional. Estas personas obtienen la información principalmente por la vía auditiva o la táctil. Y la Clasificación Internacional de Enfermedades en 2018 estableció dos niveles que tienen subdivisiones. El primero es el deterioro de la visión distante y nos lo divide en 4 subniveles. El primero es el leve, que tiene una agudeza visual inferior a 6/12 o igual o superior a 6/18. El moderado, que es una agudeza visual inferior a 6/18 o igual o superior a 6/60.
El grave, que es una agudeza visual inferior a 6/60 o igual a superior a 3/60. Y la ceguera, que es una agudeza visual inferior a 3/60. Estos puntos o rangos que se dan son los establecidos por la escala de Snowden. Después tenemos el deterioro de la visión cercana, que la agudeza visual cercana inferior a N6 o M.08 o a 40 centímetros con la corrección existente. Bueno, ya que conocimos la parte un poco más técnica de las definiciones, lo básico, ahora vamos a pasar a la discapacidad visual, pero en el ámbito ya educativo. Y vamos a ver primero las repercusiones que tiene esta discapacidad en el aprendizaje, porque de esta manera podremos comprender mejor de qué manera intervenir para que estas repercusiones sean disminuidas. La primera es que el niño va a presentar dificultades para participar activamente, ya sea por falta de dominio del espacio o por falta de dominio de la actividad que se va a realizar. Ante ello es necesario que nosotros le expliquemos al niño con anticipación, ya sea instrucciones, avisos sobre, por ejemplo, las cosas que él tiene alrededor, los objetos y las actividades que se van a hacer, para que ellos pierdan ese miedo, perdón, al estar en un lugar desconocido o al no saber qué se va a hacer y puedan participar de una mejor manera. También el niño va a presentar dificultades para moverse e imitar movimientos, y esto va muy de la mano con este punto anterior. Si el niño no conoce qué tiene alrededor, no se va a mover. Creo que incluso nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, cuando estamos en la noche en un lugar completamente oscuro, no nos vamos a mover. Tenemos que quedarnos quietos porque no sabemos qué puede estar alrededor de nosotros. Y es lo mismo que sucede con estos niños. También el niño va a tener dificultades para desarrollar representaciones e imágenes mentales. Sobre todo si se trata de una discapacidad visual que se tiene desde el nacimiento, ya que el niño pues nunca ha visto los objetos, entonces se le va a hacer muy difícil el imaginarse cómo lucen las cosas, las personas, los lugares. También el niño va a tener dificultades para generar apegos o relaciones estrechas, que igual tiene que ver con los puntos anteriores, de que si no lo puede observar, pues muy difícilmente se va a desenvolver de manera correcta. Entonces, si nosotros como familiar, compañero, docente, no le hablamos o no le explicamos al niño las cosas, pues muy difícilmente va a generar este vínculo de confianza. Y también en el caso de que el niño tenga una disminución visual, va a tener dificultades al momento de la lectura. Y los problemas más comunes con los que podemos identificar que el niño tiene una disminución visual es que tienden a invertir las letras o las palabras, confundir las letras con los números o simplemente tienden a omitir la palabra que están leyendo. Y bueno, aquí pusimos una frase que dice, la clave para un aprendizaje exitoso es trabajar con los otros sentidos. Creo que es bien sabido que si una persona pierde un sentido, los demás se agudizan. Entonces, la parte que más se puede aprovechar dentro de la discapacidad visual es que, como ya nos mencionó la compañera Adri, la información que recibimos por este medio visual es de un 80%. Sin embargo, se puede compensar perfectamente con dos sentidos principales, que es el auditivo y el táctil. Entonces, de esta manera podemos aprovechar
para que el aprendizaje se lleve exclusivamente por esos canales, bueno, mayormente por esos canales, para que el niño pueda aprender. Y bueno, ya ahora sí, antes de pasar con las estrategias específicas, les voy a comentar que los alumnos con discapacidad visual logran integrarse al aula regular perfectamente. No necesitan ser como rezagados, excluidos o darles clases aparte, sino que con las adaptaciones necesarias, con los materiales específicos adecuados, con personas capacitadas y con estrategias en cuanto a la metodología y a la intervención, se puede integrar muy bien este alumno en un aula regular. Y bueno, estas estrategias, cabe mencionar, que van a variar dependiendo de la discapacidad visual que tenga el niño, ya sea ceguera o algún nivel de disminución visual. Y bueno, vamos a dividir estas estrategias en dos etapas principales, que son las de educación preescolar y la educación primaria. Empezando con la educación preescolar, es importante recordar que esta etapa es muy importante para el desarrollo del niño en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el desarrollo intelectual, en la formación moral y el logro de la autonomía de los niños. Y pues esa etapa va de los años 3 a 5. Y los puntos clave que debemos como siempre recordar y que nos van a servir de base para las futuras intervenciones son dos, y son los siguientes. Todos los niños necesitan potenciar sus capacidades y ser incluidos socialmente. Los niños. No es exclusivo de los niños que tienen una discapacidad. Y el segundo punto, que de verdad va a ser como el centro de esas intervenciones en esta etapa, es que el juego es la expresión típica de la construcción de la inteligencia. O sea, por medio del juego, el niño representa lo que ve y entiende el mundo. A través del juego se van a llevar a cabo la mayoría de las intervenciones y a mi parecer es la mejor manera, porque el niño se encuentra constantemente motivado a aprender. Y pues para llevar a cabo estrategias e intervenciones pues correctas, el docente debe tener pues cierto dominio de conocimiento, en específico sobre el desarrollo del pensamiento del niño en esta etapa y principalmente las clasificaciones, los tipos o las etapas del juego simbólico, la imitación y la imagen mental. Y bueno, ahorita vamos a pasar con las estrategias y pues les mencionamos que se van a dividir en tres ámbitos, que son el cognitivo, el psicomotor y el psicosocial. Y ahorita vamos a ver que cada ámbito tiene su propio objetivo, pero pues todos en conjunto ayudan a que la intervención sea integral. Sí, claro, Kasia, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a empezar con el primer ámbito, que es el cognitivo. En este se van a ofrecer actividades para apoyar el desarrollo de habilidades y del pensamiento del niño principalmente. ¿Ok? ¿Puedes dar el siguiente? Aquí tenemos dos ejemplos de actividades o estrategias, en donde la primera, que es la de arriba, el objetivo o la meta es que el niño utilice el lápiz y que realice trazos. ¿Ok? Para esto se va a utilizar
una tablita, puede ser esas donde se apoyan para escribir, las que se utilizan como de campo, trabajo de campo. Entonces, en ella se va a extender una capa gruesa de plastilina y en donde el niño con una pluma, sin tinta o con un lápiz va a poder trazar algún dibujo, líneas, círculos, cuadrados, etcétera, lo que el docente le solicite. Entonces, esto va a provocar un bajo relieve que el niño va a poder tocar luego de finalizar. Va a poder tocar, va a poder palpar y va a poder sentir lo que él hizo, lo que él dibujó, los trazos que él realizó. Y con eso se va a poder dar una imagen mental. Otra actividad, u objetivo de esta actividad es la comparación de tamaños, grande, chico o viceversa, chico, grande. Para esto se le pedirá a los alumnos que recojan hojas o piedritas del patio donde se jueguen los recreos, para luego pegarlos en una hoja en blanco, del más chico al más grande o al revés, del más grande al más chico, dependiendo de cómo lo pide el maestro. Para esta actividad es importante que el maestro distinga o vea, se cerciore de que el alumno con discapacidad visual vea y sienta los objetos mientras los pega, que sea capaz de palparlos y diferenciar cuál es más grande y cuál es más pequeño. En dado caso de que se requiriera, se puede pintar como que líneas divisoras, poner una cuadrícula en la hoja para que el niño visualice en dónde debe de pegar cada hojita o cada piedrita, para que se le haga más fácil. ¿Puedes darle el siguiente? Ok, esas fueron algunas, ¿cómo se llama? Ejemplos, ¿no? De estrategias para que ustedes vayan viendo, aumentando su creatividad, ustedes también, para que piensen de qué otras formas implementar el conocimiento en niños con base a estrategias que los ayuden. El segundo ámbito, que es el psicomotor, vamos a potencializar la imagen corporal por medio de movimientos y experiencias con objetos, personas que podrían ser los compañeros y el docente. Y es importante también mencionar que muchas veces este desarrollo psicomotor va a presentar un retraso que se muestra en la integración de esquema corporal o nociones de tiempo y espacio, debido a que los niños con este tipo de discapacidad sienten cierta inseguridad al momento de interactuar con su entorno. Como ya mencionaba Asia, se sienten con miedo, con temor a que se caigan, a chocar, y por eso mismo se sienten retraídos y prefieren mantenerse quietos y no experimentar más con su medio ambiente. ¿Puedes darle el siguiente? Y aquí tenemos igual unos ejemplos de estrategias. La primera es, o el objetivo de esta primera, es la ubicación de objetos y personas. Ya saben, los objetivos de cerca, lejos, adelante, atrás, izquierda, derecha. En la parte izquierda de la diapositiva está descrita la actividad, que es esconder un objeto y dar pistas o instrucciones para que el niño lo busque y lo encuentre. Es decir, tengo a mi alumno con discapacidad visual. Yo le voy a ir indicando, da 3 pasos hacia adelante, da 3 pasos hacia la izquierda, o arriba de la mesa o encima de la mesa va a estar el tesoro. O incluso poder dar referencias de sus compañeros. Por ejemplo, no sé, Carla está a la izquierda del tesoro. O el tesoro está atrás de Joaquín, ¿no? Un ejemplo, por así decirlo. Pero igual para esta actividad es muy importante que antes de empezarla se recorra junto con el niño en el área donde se va a organizar esta tarea, ¿no? Enseñarle que aquí hay una puerta, que aquí hay una mesa, que más a la izquierda está el pizarrón, que más para atrás está el escritorio, para que él se sienta más seguro y pueda realizar la actividad correctamente. Además, el tesoro o el objeto debe de tener un color llamativo, que sea amarillo, rojo, verde, uno que resalte y que sea fácil de ver. Al igual de que el objeto pues tiene que ser de un tamaño considerable, uno grande, que igual sea fácil de ubicar. Otra actividad, como ejemplo que tenemos aquí, tiene como objetivo aprender los instrumentos musicales y la imitación de movimientos.
En este se van a formar en un círculo y van a cantar. Este es el juego de Juan Pirulero y cada quien que atienda su juego. Esto lo va a decir el maestro y luego de que lo diga va a simular tocar un instrumento musical. Va a decir, por ejemplo, tambor y va a simular que está tocando un tambor para que luego los demás alumnos imiten el movimiento de tocar un tambor y así se hacen las rondas que se deseen, ¿no? Y en caso de ser necesario, se le puede indicar al compañero que esté cerca del alumno con la discapacidad que le diga qué movimiento se debe de realizar. Incluso puede pues, agarrarle sus manos y hacerlo junto con él. El caso es hacer a los compañeros partícipes de la integración y la inclusión del alumno con discapacidad. Siguiente. Y por último tenemos el ámbito psicosocial, pues en donde van a comprender las relaciones que se establecen con la familia, la escuela y la comunidad. Obviamente con padres, hermanos, maestros, compañeros y amigos del niño. Siguiente. En esta actividad lo que se busca o el objetivo es identificar o expresar sentimientos y emociones. ¿Ok? En estas, sentados todos en el suelo, se va a conversar sobre lo que se hizo en el día en la escuela o lo que se hizo en el fin de semana en casa. Se enfatiza en cómo se sintieron ante diversas situaciones y la manera en que pueden expresar los sentimientos. Por ejemplo, cuando te regañó papá, ¿cómo te sentiste? O cuando te caíste, ¿cómo te sentiste? Cuando te dieron un dulce, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? Como que cositas que ellos puedan identificar que ellos hicieron y cómo se sintieron. Y también decirles que, bueno, cuando yo me siento contento o yo estoy feliz, lo expreso con una sonrisa o lo expreso con una risa. Incluso pueden tocar su cara, elevar los labios y hacer como que ese tipo de contacto para que el niño sepa de qué se está tratando el tema. También tenemos que en ocasiones el alumno con este tipo de discapacidad no puede manifestar sus sentimientos mediante gestos, pues porque no los pueden imitar, porque no tiene esa retroalimentación visual. En este caso se le puede ayudar dándole indicaciones o pidiéndole apoyo a sus compañeros que estén cerca de él para que lo toquen o le vayan diciendo cómo se hace el gesto. O incluso verbalmente le podemos decir, bueno, tal vez no puedas identificar la emoción gestualmente, pero sí decirlo, decir me siento triste, me siento enojado, me siento contento, hasta con el mismo tono de la voz, ¿no? Cuando se está feliz, pues tiene un tono más vivaz, más vivaracho, ¿no? Y cuando se siente triste, pues más como que achicopalado, ¿no? Siguiente. Y estas, pues, serían todas las estrategias o ejemplos de estrategias para nivel preescolar. En este lo separamos en psicomotor, psicosocial y cognitivo. Pero pues en cada estrategia que se implemente van a estar incluidos estos tres ámbitos. No es como que se puedan separar por completo. Siempre va a haber un poco de cada uno en estos. ¿Puedes regresar? Sí, antes de continuar, pues es importante mencionar que en esta etapa de educación primaria, los niños ya van a poder realizar la mayoría de las actividades, más que nada porque ya van a estar acostumbrados o adaptados a su propia discapacidad y también porque ya han tenido pues esas experiencias en la etapa preescolar, en donde ya han sido, ya han recibido la estimulación ante pues su discapacidad. Pero, sin embargo, van a existir otros niños que han visto limitadas sus experiencias porque no asistieron a la etapa preescolar y solo han recibido pues retroalimentación en sus casas. Y en esos casos la maestra debe de brindarle un poco más de atención y más que nada motivación y apoyo, tanto a él como a la familia y también pues comentarle a los otros compañeros del salón la situación para que entre los mismos niños se puedan apoyar.
Ok, para estas estrategias vamos a empezar con la enseñanza de la lectura y escritura, que básicamente es español. Ok, esas estrategias van a ir exclusivamente para alumnos con discapacidad visual severa, que pues es la ceguera, ¿no? Para estos alumnos, pues lo más apropiado es implementar el sistema Braille, ¿no? Que sabemos que es el sistema que utiliza puntos con relieve, que son signos generadores, que pues en combinación van a formar las letras del alfabeto, se pueden escribir números matemáticos y hasta notas musicales. En este sistema se escribe con regleta y punzón, lo que le da el relieve para que el alumno pueda tocar, sentir e identificar qué letras está escribiendo. Y también requiere del entrenamiento de varias habilidades por parte del alumno, así como conceptos previos para que ellos los puedan adquirir. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. En la distribución y el tamaño de los puntos de este sistema se diseñaron para la yema de los dedos, exactamente, para que se pueda sentir con esta parte del cuerpo y que se puedan percibir en el cerebro de forma global, es decir, con una imagen mental. Tenemos que son 6 puntitos y la combinación de estos 6 puntitos en relieve van a formar las letras. Tenemos el ejemplo de las vocales, por ejemplo, la letra A es con el relieve del punto número 1, la letra U es con el relieve del punto número 1, 3 y 6, y pues la letra I tenemos el relieve en el punto número 2 y en el punto número 4. Y pues en combinación van a formar palabras, oraciones, textos y demás, que el niño va a poder leer mediante el tacto. Siguiente. Ok, para estrategias hacia los alumnos con discapacidad visual leve o moderada, que es la disfunción visual, para ello se puede enseñar a leer y escribir por medio de los caracteres normales, letras, números, signos, etcétera, como todos nosotros los conocemos. Pero conviene averiguar qué les favorece más o qué les conviene más para que ellos vayan aprendiendo poco a poco. Puede ser el tamaño de la letra, que requieran un tamaño más grande, la iluminación, que requieran mayor o menor iluminación, dependiendo de la discapacidad que posee, los contrastes de los colores de la hoja con el color de la letra, la distancia a la que lee, la posición de la cabeza, el tronco y la relación que hay de ojos, objeto, personas o libros en este caso, que es lo que van a leer. Siguiente. Y luego tenemos aquí estrategias por tipos de problemas. Ok, el primer problema se refiere a los campos visuales, ya sea periféricos o central. El primero nos vamos a enfocar en la periférica, que en este el alumno va a poder observar únicamente a la periferia de su campo visual. Es decir, al centro de esta no va a poder ver o va a estar muy limitada su visión, como lo vemos en la imagen de la izquierda, en la pantalla arriba. Vemos un manchón en el centro, pero a los contornos podemos ver claramente. En estos casos se recomiendan ejercicios con letras o imágenes en los que el alumno pues va a mover los ojos para ubicar el punto de mayor visión, ya sea a los lados o en el extremo inferior o superior. Y pues luego se va a mantener la cabeza y los ojos fijos mientras se le mueve el texto para que pueda leerlo. En el caso de la visión central pasa lo contrario. En el centro de su visión ve claramente. El problema va a estar en la periferia de su campo visual. Exactamente. Va a ver así como que borroso, opaco, negro, oscuro. Y pues en estos casos se sugiere no realizar una amplificación de la letra porque la visión se va a reducir únicamente al centro del cuerpo. Obviamente durante la lectura es mejor que mueva los ojos a distancias cortas del texto que está leyendo o permitirle que deje fijos los ojos y pues moverle el texto como en el caso anterior. Siguiente. Luego tenemos problemas de motilidad ocular. En estos casos, el niño tiene un movimiento involuntario de los ojos que no puede controlar, obviamente. Entonces, aquí lo apropiado es que mueva la cabeza durante la lectura. Obviamente no con movimientos fuertes, porque no se va a poder concentrar, sino con movimientos constantes y lentos. Esto le va a permitir poder enfocar mejor la vista, obviamente pues manteniendo los ojos lo más fijos posible. Luego tenemos problemas de agudeza visual.
En esto se recomienda el uso de lupas y ayudas ópticas, que no sean lentes, ya que con los lentes no es suficiente que ellos tengan una visión óptica. Eso es importante recalcar, que aquí el oftalmólogo o el médico del niño es el que debe de recetar estas ayudas ópticas. Siempre el maestro o el rehabilitador puede sugerir que se necesiten esos apoyos, pero el médico oftalmólogo va a ser el que lo recete ya oficialmente. Siguiente. Luego tenemos tamaño y grosor de la letra. En esta parte se va a permitir saber si el alumno necesita un lápiz normal o más grueso de lo normal, como algún marcador o plumón, ya que con ellos pues el trazo se va haciendo más grueso, más legible, más visible, y pues esto le va a favorecer al niño en su visión para que comprenda mejor las letras y los números. Luego tenemos el tipo de iluminación. Pues algunas veces el alumno necesita estar cerca de alguna fuente que dé mayor luz de lo habitual, como puede ser una ventana, un foco, unas lámparas, pero existen casos en donde el niño debe de evitar estos focos de luz, ¿no? Deben ser como que una luz un poco más leve, ¿no? Entonces esto se puede producir con cortinas, con lentes oscuros o con gorro, para que la luz no dañe tanto los ojos del niño. Siguiente. Luego tenemos tipos de contrastes. Es importante saber cuál contraste le conviene a nuestro niño. Pueden ser que las letras sean negras con un fondo blanco, que las letras sean azules con un fondo amarillo, que las letras sean rojas con un fondo verde. El caso es que se distingan y el niño se le haga más fácil leer, ¿ok? También se pueden colocar micas de colores encima del libro para resaltar los contrastes, como que en un acetato sea de color amarillo fosforescente, se pega encima del libro y esto hace que las letras se vean un poco más visibles. Otras ayudas que tenemos son los atriles o colocar libros encima del libro que se va a leer para que el niño no tienda a bajar mucho la vista y pueda mantener una postura correcta. Igual los cuadernos de doble raya o de renglones resaltados con marcador grueso son una opción muy viable. ¿Sí? Y ya para la enseñanza de las matemáticas, aquí tenemos 4 puntos muy importantes para tomar en cualquier estrategia que se cree o que se implemente con el alumno. La primera es retomar los conocimientos previos que tenga el niño y plantearle situaciones significativas para él. Es decir, ponerle objetos que estén acorde a su edad, como por ejemplo dulces, juguetes, cosas que les llamen la atención. Otro punto muy importante es presentarle objetos concretos que pueda tocar, manipular y conocer con claridad en el momento que se está explicando el tema. Si es necesario llevar las manzanas para explicarle la operación de 2 más 2, se les lleva las manzanas para que él pueda tocar y decir, aquí tengo 2 manzanas y aquí tengo 2. Si las junto, ¿cuántas me forman? ¿Ok? Eso de que toque, de que sienta es muy importante para este tipo de discapacidad que presentan los niños. Otro punto es que para la geometría en específico, el niño debe contar con un esquema corporal muy bien identificado, tener interiorizada la lateralidad, que es saber izquierda, derecha, y conceptos espaciales, así como destrezas y habilidades para tomar objetos y manipularlos. Por último, el alumno requerirá más indicaciones verbales que el resto y tal vez explorar los objetos con más detenimiento, por lo que se puede llevar un poco más de tiempo que el resto de sus compañeros. Y es válido porque por medio de esta estrategia va a poder conocer más a fondo lo que se le está presentando y adquirir mejor el conocimiento. Siguiente. Y ya por último, como un dato muy especial, un instrumento que es muy útil para el aprendizaje de las matemáticas, tanto en niños con discapacidad visual como con niños regulares, es el ábaco, ya que les va a facilitar realizar las operaciones, ya que lo pueden tocar, lo pueden manipular, pueden sentirlo, ellos mismos lo pueden manejar. Y asimismo, al resto de sus compañeros se les va a hacer más fácil el sacar las cuentas y es algo que todos los niños lo pueden utilizar. Eso pues favorece la inclusión y la integración del niño con el aula. Y pues ya estas serían todas las estrategias, todo nuestro tema. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y pues no sé si mis compañeras tengan algo más que decir.
Chicas, les cedo el mando. Sí, eh, pues muchas gracias por vernos hasta este punto. Esperamos que les sea de provecho, de mucha ayuda. También esperamos que pudieran conocer un poco más sobre la discapacidad visual, sobre las repercusiones que tienen el aprendizaje y de qué manera disminuirlas a través de nuestra intervención. Muchas gracias de igual forma por ver todo el contenido de nuestro video. Esperamos que les haya servido mucho y que pues comprendan en general cómo es la discapacidad visual y cómo podemos mezclar parte de la perspectiva de rehabilitación con otras áreas para que la educación sea más incluyente. Y pues eso sería todo. Les agradecemos que nos hayan visto. Les vamos a dejar nuestras redes sociales por aquí y les agradecería que nos regalen un like.